No es rumor, no es chisme. Es la historia del verdadero poder detrás del CJNG. Una mente que no aparece en corridos ni titulares, pero que mueve piezas desde la sombra. ¿Por qué importa ahora? Porque mientras todos miran al rostro visible, la maquinaria sigue intacta. Documentos, llamadas y rutas revelan un patrón. El jefe que no se ensucia, pero decide la vida pública del país. Hoy, rompemos el silencio. Pregunta para ti: ¿crees que existe un jefe oculto por encima del capo mediático? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Desde dentro, todo parecía un teatro perfectamente montado. Las reuniones se llenaban de protocolos, los pagos se entregaban puntuales y las rutas parecían calculadas con precisión quirúrgica. Sin embargo, había algo que no encajaba. Las decisiones jamás provenían directamente del hombre que todos veían como el líder. Era como si su figura estuviera diseñada para ser el pararrayos mediático, mientras la tormenta real se gestaba en otro lugar. Las órdenes bajaban de forma fría, meticulosa, a través de intermediarios que actuaban como meros mensajeros. En los pasillos, el nombre del supuesto jefe rara vez se pronunciaba con respeto absoluto. Al contrario, se hablaba con una reverencia casi sagrada de otro, el Señor. Ese título cargaba un peso distinto, como si nombrarlo fuera cruzar una línea prohibida. Pronto, la imagen se volvió clara. Empresarios de traje que entraban y salían de reuniones privadas, contactos políticos capaces de abrir puertas cerradas, y una logística tan blindada que parecía tener protección institucional. Todo esto dibujaba un monstruo de muchas cabezas, una hidra donde el rostro visible era apenas una máscara para distraer, un escudo humano diseñado para recibir los reflectores y el miedo, mientras el verdadero cerebro permanecía oculto. Ahora dime tú, ¿quién sostiene realmente a este monstruo sin ensuciarse las manos el capo visible? ¿Un empresario poderoso, un político influyente, o una alianza mucho más grande de lo que imaginamos? En el mundo del crimen organizado, los fusiles hacen ruido, pero el verdadero poder habla en silencio, con dinero y papeles. Lo descubrí al acceder a una contabilidad paralela, libros invisibles para la mayoría, donde quedaban al descubierto transferencias millonarias disfrazadas de legalidad. No eran simples números, millones que aparecían en constructoras recién creadas, exportadoras de aguacate y hasta en clínicas privadas que jamás atendían a un paciente real. Lo inquietante era la repetición. Un mismo nombre aparecía como socio limpio en múltiples empresas pantalla. No figuraba en las listas negras, no tenía corridos ni expedientes judiciales. Pero ahí estaba, oculto entre contratos y firmas legales, moviendo capitales como un titiritero invisible. Otra pista la daban las entregas intocables. Camiones que, en teoría, transportaban mercancías comunes, atravesaban retenes sin que nadie los revisara. Era como si tuvieran un pase mágico firmado desde las alturas. La explicación no estaba en la violencia, sino en la protección política y empresarial que los blindaba. Las reuniones también hablaban por sí solas. No eran encuentros de sicarios, sino juntas discretas donde los asistentes vestían de traje y reloj de oro. La conversación giraba en torno a contratos, licitaciones y sellos oficiales, no a balaceras ni emboscadas. Todo parecía indicar que la verdadera fuerza del CJNG no estaba en las armas, sino en la capacidad de disfrazar el crimen con apariencia de negocios legales. La frase que lo resume es brutal en su simpleza. El jefe verdadero no se ensucia, manda con contratos. El rancho estaba rodeado de seguridad, camionetas blindadas estacionadas bajo la sombra de los árboles y hombres armados vigilando cada esquina. No era una reunión común. En esa mesa estaban políticos, empresarios y exoficiales, todos compartiendo copas como si pertenecieran a un mismo club exclusivo. De pronto, el ambiente cambió. Un sedán oscuro, sin escoltas ostentosas,
Entró con la naturalidad de quien no necesita anunciarse. La puerta se abrió y descendió un hombre de traje impecable, rostro tranquilo, mirada calculadora. Lo más impactante no fue su llegada, sino la reacción de todos los presentes. Sin que nadie lo pidiera, los asistentes se levantaron al mismo tiempo, como si un resorte invisible los hubiera empujado. No hubo presentaciones, no hubo gritos de bienvenida, solo silencio, miradas serias y un respeto automático. En ese instante quedó claro que la verdadera jerarquía no se cantaba en corridos ni se anunciaba en mensajes. Estaba frente a ellos, en la figura de un desconocido al que nadie se atrevía a nombrar. Ese gesto, tan simple como poderoso, pesaba más que cualquier operativo o discurso oficial. Allí comprendí que la cima del poder no necesita mostrarse, basta con el silencio que provoca. Desde ese día, todo cambió. Las llamadas anónimas comenzaron a llegar, voces distorsionadas, advirtiéndome que dejara de preguntar. En los traslados, me enviaban a lugares donde no había salida, como si quisieran borrar mi rastro en una emboscada disfrazada de misión. Los seguimientos eran evidentes: una moto a 2 cuadras, una camioneta estacionada frente a mi casa, pasos detrás de mí en calles oscuras. La lección fue clara: la curiosidad es sentencia cuando te acercas demasiado a la cima. En ese punto, huir ya no bastaba. No se trataba solo de salvar mi vida, sino de demostrar lo que había visto. Necesitaba pruebas sólidas, piezas imposibles de refutar que revelaran que el verdadero jefe se ocultaba detrás de contratos y corbatas. Los primeros hallazgos llegaron en forma de documentos oficiales adulterados, contratos inflados con cifras absurdas, transferencias internacionales que viajaban como fantasmas entre bancos de Panamá y Miami, y estados de cuenta que jamás podrían justificar negocios legales. Cada hoja era un cuchillo contra la fachada del silencio. Después vinieron las fotografías, captadas en hoteles de lujo. Allí no había sicarios ni corridos, sino políticos sonrientes, empresarios poderosos y militares retirados, todos compartiendo copas con el mismo hombre que yo había visto en aquel rancho. No se necesitaba una leyenda debajo de la imagen. El respeto con el que lo rodeaban hablaba por sí solo. El patrón era evidente y aterrador. El mismo socio silencioso aparecía una y otra vez, escondido en obras públicas, constructoras fantasma y empresas offshore que movían millones sin dejar huella. No era un capo improvisado, era un estratega que sabía usar el sistema como su mejor arma. Pero mientras el rompecabezas tomaba forma, el cerco contra mí se cerraba más rápido. Llamadas amenazantes, seguimientos evidentes, misiones trampa, todo indicaba que mi tiempo se agotaba. Fue entonces cuando nació el plan. Decidí crear copias cifradas de todo lo que tenía: documentos, fotos, registros financieros. Las envié a múltiples destinos secretos dentro y fuera del país. Y añadí una cláusula personal: si caigo, esto se publica. No era solo un seguro de vida, era una sentencia para quienes querían silenciarme. En ese instante, entendí algo crucial. La verdad debía sobrevivir al mensajero. Yo podía desaparecer en cualquier momento, pero las pruebas, si lograban salir a la luz, tendrían la fuerza de sacudir a todo un país. El día que tomé la decisión final, sabía que ya no habría marcha atrás. El paquete encriptado, con todos los documentos, fotografías y transferencias, viajó hacia servidores en el extranjero, más allá del alcance de quienes intentaban callarme. Era mi única garantía. Si yo desaparecía, la verdad seguiría su camino. Pasaron semanas de silencio tenso, hasta que finalmente el eco cruzó fronteras. Medios internacionales de prestigio comenzaron a publicar la información. Contratos inflados ligados a obras públicas, transferencias internacionales imposibles de justificar,
y fotografías privadas que mostraban a políticos, empresarios y exoficiales compartiendo copas con el mismo hombre que hasta entonces había permanecido en las sombras. En México, la reacción fue inmediata. Negaciones oficiales, comunicados apresurados y rostros nerviosos frente a las cámaras trataron de desviar la atención, pero el público entendió el mensaje. El rostro que todos creían temer no era más que un actor de fachada. El verdadero poder no llevaba botas ni fusiles, sino trajes de lujo y corbatas perfectamente ajustadas. Es importante aclarar algo con responsabilidad. Aquí no damos nombres propios. No es nuestro objetivo señalar individuos ni poner en riesgo a nadie. Lo que buscamos es mostrar el patrón que se repite una y otra vez. El código de poder que permite que la maquinaria del crimen sobreviva más allá de capos mediáticos y titulares sensacionalistas. El silencio los hace fuertes. Contar la verdad los fisura. Tal vez el monstruo no caiga de un golpe, pero cada grieta deja pasar luz. ¿Qué cambiaría si el país mirara el dinero y los contratos con el mismo interés que mira las camionetas y los corridos? Si valoras investigaciones responsables, sin morbo y sin glorificar la violencia, suscríbete, activa la campanita, deja tu like y comparte este video. Tu apoyo nos permite seguir contando historias con rigor y respeto.